días. Estamos otra vez aquí en Revivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora vamos a revisar Mateo capítulo 14. Continuamos en el estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 14 nos detalla la historia de algunos personajes, sobre todo hasta el verso 12, ¿no? Hasta el verso 13. El primero de ellos que entra en escena es Herodes el tetrarca. Él era, aunque era el descendiente de los judíos, él había sido designado por los romanos pues para que pudiera ser el rey de Jerusalén en aquel tiempo, no por regencia en regencia de los romanos en aquel tiempo. Este Herodes había cometido algunas equivocaciones en su vida, y aunque él había conocido y había escuchado hablar de Jesús, en vez de que su corazón se conmoviera, su corazón se endureció. Vienen varias preguntas sobre el tema de la libertad que Dios dio a los seres humanos para elegir. Y aquí podemos encontrar uno de los principios, es decir, Dios no obliga a nadie. Su gobierno está centrado también en la posibilidad que el ser humano tiene de elegir de qué lado estar. No significa que Dios le haya predestinado a Herodes para que él pudiera perderse y cometiera todos los actos atroces que cometió, sino que él había por su propia cuenta también endurecido el corazón. Las oportunidades que Dios le había dado se habían agotado y su corazón se endurecía más, sobre todo cuando él pensaba que mientras veía a Jesús, Juan el Bautista había resucitado. Y es que este Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista unos días antes. Entonces él estaba muy asustado, ¿no? ¿Cuál fue la muerte? Fue en un cumpleaños la muerte de Juan el Bautista. Salomé, esta mujer que baila, ¿no? Que es la hija de Herodías, que no le convenía a él tener, por cierto, esta mujer, le dijo: te prometo que te daré todo lo que tú quieras por este baile. Y entonces ella le dijo, en el verso 8, instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La perversidad, el odio que destila el pecado y vivir bajo el gobierno de Satanás y el gobierno de sus propios deseos pecaminosos cada vez más degradados, llevaron a hacer este pedido tan extraño: la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, bueno, es un momento tan triste, ¿no? Un siervo de Dios, el que había preparado el camino del Señor, muere de una forma tan miserable. Parece que está solo, parece que no hay Dios que pueda reclamar y decir: hey, Él es mi siervo, yo lo voy a defender. Nos podríamos hacer muchas preguntas. ¿Dónde están tus promesas, Señor, de guiar y cuidar a tus hijos? ¿No le cuidaste a Juan el Bautista? ¿Dónde estabas en ese momento, Señor? Es interesante, tomando en cuenta que el mismo Jesús, el mismo Dios humanizado, caminaba entre los hombres, no hizo ninguna cosa para poder detener este acto atroz. Y es bueno comprender que ya habíamos leído, ¿no?, que Jesús le había dicho: este es mayor, porque Juan el Bautista no tiene una herencia mayor que solamente estas cosas temporales de este mundo. La herencia mayor que Jesús le quiere dar es el reino. Y por eso es que le quiere hacer descansar de sus labores. Jesús está ya planificando las cosas para él y sobre todo en el sentido del reino de Dios. Entonces, no hay de ninguna manera algo que esté lejos del plan y de los propósitos de Dios. Dios puede usar muchas cosas para el bienestar de sus hijos, y en este caso, para Juan el Bautista. Por eso en el verso 13 dice: cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Él quería estar solo, quizás quería llorar, le daba mucha tristeza. Él puede entender nuestros sentimientos, hacer un proceso de duelo en ese momento. Pero él sabía que él un día va a volver a ver a Juan el Bautista, su hijo, y que juntos pueden celebrar las bodas del Cordero. Eso está claro para Jesús, porque el destino final no es dejar de sufrir en este mundo terrenal y complicado. No, el destino final es vivir junto a Jesús en el reino de los cielos. Vamos a orar y clamar a Dios para que Él ponga también ese espíritu de anhelar el reino, así como Juan, así como el mismo Señor. Oremos. Buen Dios, te queremos agradecer porque yo sé que sufrimos mucho aquí, que hay ocasiones en que las cosas no salen como hubiéramos querido. No salieron las cosas como hubiera querido Juan, pero Él, oh Dios, tenía algo ya destinado por Jesús, el reino de los cielos. Y ese mismo sentir de resignación, de amor por el reino, pon en nosotros, Señor, en esta mañana. Y que vivamos y caminemos meditando, Dios, que nos debemos a ti, que gobiernas y eres soberano, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre bendito de Jesús.
Amén. Que tengan un buen día.